Muy buenas a todos, bienvenidos seáis a este canal en el cual nos sigue gustando abrir melones prohibidos y luego YouTube te destroza los vídeos. Sí, no te escondas. Sé lo que le hiciste al último YouTube. Ahora no te hagas la difícil. Bueno, a lo que vamos. El tema de esta semana es uno de esos temas controvertidos que divide la comunidad de videojugadores en dos facciones y desata la secuela de la Civil War. Y es que hoy vamos a hablar de la dificultad de los videojuegos, aunque no exactamente como estáis pensando. Hoy no vamos a hablar de si Dark Souls necesita un modo fácil para todos los jugadores, no. De lo que vamos a hablar hoy es de ese mantra, esa sombra que se cierne sobre todos los jugadores y videojuegos, y es la de que a más dificultad, mejor es un juego. Esta frase es una frase que he visto repetida en redes sociales muchas veces, que un juego es mejor cuanto más difícil es, y la verdad es que no podría estar menos de acuerdo. Veréis, hace poco estuve jugando a Celeste, un plataformas indie que tiene una alta dificultad, y a ver, que un juego de plataformas tenga algo de dificultad no está mal. Ahí está Hat in Time, como ejemplo, que tiene plataformeo normal para la historia y extra difícil para lo adicional. Lo que me hizo saltar las alarmas fue en cuanto el juego me recomendó activar el modo de asistencia para superar el juego, en caso de quedarme atascado. Había escuchado muchas cosas buenas de Celeste, y la verdad es que la historia está bien, es buena, pero en cuanto llegué a la mitad del juego, me vi forzado a activar el modo asistencia de la frustración de los saltos. Y aquí es donde, mirando varios gameplays y reseñas, todos decían que al ser tan difícil el plataformeo, era un juego buenísimo. Y la verdad es que debo disentir. He usado a Celeste de ejemplo, porque ha sido el último juego en el que he visto esto, pero podría haber usado como ejemplo también a Phinotopia Awakening, u otro juego diferente, hay muchos que tienen el mismo sistema. A lo que viene este vídeo es hablar un poco sobre la curva de dificultad en un juego, el balanceo, y a romper ese mito de cuanto más difícil es un juego, mejor es. Y claro, si hablamos de dificultad en un juego, también teníamos que hablar de los Souls-like, pero no os preocupéis que luego hablaremos de ello y no es como os imagináis. Lo primero de todo y más esencial es, como hacemos siempre, soltar unos cuantos datos técnicos de interés, o tal vez no. Pero como en una buena clase, primero tenemos que soltar la teoría antes de ir a la práctica, así que vamos a definir qué es la curva de dificultad. Que levante la mano quien lo sepa. No sé por qué hago esto si no puedo veros. La curva de dificultad o aprendizaje es una gráfica o métrica en la que se muestra la evolución y aprendizaje que tiene un jugador al enfrentarse a un reto. En la métrica se representa la frustración y el aburrimiento que provocará el reto ofrecido a los jugadores. Si un juego es demasiado fácil, este provocará aburrimiento a sus consumidores y dejarán el título porque no les supone ninguna dificultad hacer nada. Por el contrario, si un reto es excesivamente difícil, este provocará un aumento de la frustración del jugador, que harán que dejen el juego por imposible. En ambos casos, hay que meter un par de variables que hacen que esta gráfica se desajuste un poquito, que sería la historia y la habilidad del jugador. Si la historia es muy interesante, aunque el juego sea aburrido, los jugadores podrían todavía querer acabarlo, ya que al ser tan fácil será acabarlo rápido y pasar a otro juego. Si un juego frustrante tiene una buena historia, pero el jugador no es capaz de superarlo, aunque la historia sea buena, los jugadores tienen más posibilidades de dejarlo porque el propio jugador siente que no va a ser capaz. De la misma forma, en un juego difícil se pone más a prueba la habilidad de un jugador. Así que, si un jugador quiere pulir sus habilidades, puede llegar a completar el juego, y un juego fácil que no ofrezca el reto necesario hará que el jugador que quiera poner a prueba su habilidad lo deje a medias. También, en ambos casos, hay que tener en cuenta la tolerancia a la frustración que tiene cada persona. Una persona con una tolerancia muy alta seguirá dándose cabezazos contra un desafío difícil, en cambio alguien con una tolerancia baja se rendirá a la primera de cambio. Y al revés, un juego que presente un desafío demasiado fácil frustrará a alguien que quiera retos difíciles. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que hacen los desarrolladores para hacer que su juego llegue a la mayor cantidad de público posible? Pues balancear el juego.
Los desarrolladores balancean los juegos con la intención de que una gran mayoría de la población pueda jugarlos. Para ello suben la dificultad si ven que algo queda muy fácil, o le reducen si queda muy difícil. También en este balanceo se añaden diferentes opciones o mecánicas que facilitan a los jugadores su aventura. Y aun con toda esta idea del balanceo, hay juegos que son excepciones. Un juego orientado a un público infantil nunca será difícil, nos guste más o no. Por el contrario, un juego dirigido a un público más adulto o a un nicho más específico tendrá una dificultad mayor, ya que está preparado para un público más concreto. Y al igual que juegos dirigidos a un público infantil o adulto, también hay juegos dirigidos a gente que juega a un género concreto. Es decir, si alguien que no ha tocado un JRPG o un RPG en su vida se mete a jugar un Persona o un Shin Megami Tensei, es literalmente la muerte para él. De la misma forma que alguien que solo juegue RPGs encontrará difícil el jugar un juego de acción como Monster Hunter, por poner un ejemplo. Entonces, ahora que hemos dejado claro un poco la teoría de qué se basa la curva de dificultad y para qué sirve balancear un juego, vamos con eso de que un juego solo es bueno si es difícil. Como ya hemos comentado en otros vídeos, un juego debe tener un equilibrio entre todos sus elementos para que sea un buen juego. En el momento que hay un elemento o varios que flaquean, la calidad de un juego se va reduciendo. Es decir, aunque un juego tenga una historia buenísima, si luego el gameplay es malísimo, el juego no dejará de ser mediocre, por muy buena historia que tenga. O si el juego tiene un gameplay pulidísimo, pero la historia es lenta y aburrida, pues pasará idem de idem. Dicho todo esto, ya va tocando ir hablando sobre los Souls-like y más. La historia de los Souls-like, en resumen, y un resumen muy a grosso modo, sería que este señor llamado Hidetaka Miyazaki estaba desarrollando otro juego en From Software con la intención de revivir los RPGs de acción y fantasía. Mientras el resto del equipo estaba haciendo lo suyo, Miyazaki programó una demo con una dificultad excepcionalmente alta y unos controles algo torpes y toscos. El resto del equipo, al probar esta demo, dijo que esto nunca triunfaría. Sin embargo, la filial americana sí le tomó un gusto a esta demo, y a partir de ahí le dieron a Miyazaki el poder para desarrollar el juego como él quisiese, y así nació Demon's Souls. Esta saga nació un poco de broma. Miyazaki hizo una demo sin mucho ánimo de que saliese nada de ahí. Él mismo era consciente de que la demo era casi imposible pasársela, y sin embargo sí que salió algo de ahí. Y a partir de ahí han ido saliendo los diferentes Souls-like de From Software. Ahora bien, yo no voy a decir que los juegos de From Software necesiten un modo fácil porque tienen que jugarlos todos, pero lo que sí voy a decir es que nadie se fije en los Souls-like para intentar hacer un juego o intentar crear una saga. ¿Por qué? Porque Demon's Souls tuvo suerte, mucha suerte. Recordamos que desde la filial japonesa habían rechazado completamente el proyecto, no lo consideraban viable. Fue la filial estadounidense la que le dio una oportunidad. Y a partir de ahí, queramos reconocerlo o no, la forma de supervivencia de los Souls-like es en parte a los memes y a los retos. ¿Esto quiere decir que los juegos de From Software son malos y que no valen para nada? No. El worldbuilding de sus juegos es riquísimo y profundo, y la temática está muy bien, tiene un lore también muy rico. Pero hay que reconocer que una gran parte de su éxito se debe a los memes y a los retos de no hit, speedruns, largo, etc. De todas formas, para que quede más claro, los juegos Souls-like de From Software funcionan más que por la dificultad por toda la historia y worldbuilding que tienen. En el ejemplo de antes, he estado jugando a Celeste, y el plataformeo que tiene es muy agresivo y difícil. La historia, si bien es cierto que puede llegar a enganchar, no motiva lo suficiente al jugador como para hacer que supere el plataformeo e interesarse por esta. Y Celeste, vuelvo a recordar, es solo un ejemplo que ha sido del último juego de estas características que he jugado. Pero hay muchos juegos que te plantean dificultades aberrantes, pero con una historia que no despierta la motivación suficiente en los jugadores como para completarlo. Que a los Souls-like haya funcionado no significa que a cualquiera le funcione, y sobre todo, tener en cuenta que aunque se hable mucho de la dificultad,
Los juegos de From Software no son únicamente enemigos grandes, difíciles y destructivos. También, como he mencionado anteriormente, tiene un lore rico y un world building que quita el hipo, y esto hace mucho más que unos enemigos difíciles de matar. Ahora bien, volviendo al tema principal, que alguien, fijándose en los Souls-like, haga un juego con una dificultad aberrante y se deje la historia por el camino, no es bueno. Que un juego destaque porque es difícil no lo hace un buen juego. Un juego se convierte en un buen juego porque los diversos elementos que lo conforman están balanceados y en cohesión. Pero en el momento que tu juego solo destaca porque mira ese enemigo macho insta-kill o mira qué jefe más grande es este, ya no es un buen juego. Y para más Inri todavía, si tu juego posee una dificultad tan elevada que habéis tenido que añadir un modo de asistencia o ayuda, está claro que haya habido algo que no estaba bien hecho y que os habéis dado cuenta. Pero de todas formas, si estáis empeñados en que vuestro juego tenga sí o sí cosas aberrantemente difíciles, siempre puedes añadir un modo extra, un modo adicional, o cualquier tipo de reto o desafío adicional fuera de la historia. A la hora de hacer un juego, no puedes pensar en dirigirlo a un nicho muy concreto, ya que a ese nicho podría no llegarle nunca, o bien podría no gustarle directamente. A la hora de enfocar un juego hay que pensar en el grueso, en lo que la mayoría de personas podrán pasarse. Hacer un juego con un gameplay extremadamente difícil no va a beneficiar el juego a la larga, y hará que llegue a mucha menos gente. Con esto no quiero decir que no deban existir ningún tipo de dificultad en los videojuegos, ni mucho menos. Lo que yo digo es que un buen juego no es un juego en el que el primer enemigo pedorro que te encuentras te hunde la vida. Lo que yo digo es que un juego es bueno porque tiene un balanceo entre la dificultad y el avance, es decir, te va poniendo retos que te costará superarlos, pero que son posibles superarlos al segundo o tercer intento. Yo entiendo que hacer un videojuego no es fácil, no es sencillo, y tener todo balanceado es complicado, pero hacer que el atractivo principal de un juego sea la dificultad no lo convierte en un buen juego. E igual ya va siendo hora de que veamos más allá de que difícil es igual a bueno. Difícil no tiene que ser siempre igual a bueno. Si un juego es extremadamente difícil, frustrará a los jugadores y lo dejarán. De todas formas, este ha sido el vídeo de hoy. Como siempre os estaré leyendo en la caja de comentarios. La semana que viene subiremos más la dificultad. Así que recordad suscribiros, darle like y compartir la dificultad que trae este vídeo. Adiós.